Se acerca tsunami de contagios COVID-19 en Estados Unidos. Los expertos este fin de semana indicarían que los casos de COVID-19 están incrementándose en los Estados Unidos. Una situación muy importante es que solo cuentan con un 62% de personas totalmente vacunadas. ¿Cuál es la situación de Estados Unidos frente al avance de la variante Omicron? En ciertos estados ya se registran récord de contagios y lo más importante, las camas en hospitales empiezan a ser saturadas. La situación actual en Estados Unidos va a empeorar en las siguientes semanas. ¿Qué es lo que está pasando? En este video vamos a evaluar qué es lo que dicen los expertos y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar la situación que estaría presentándose ya en Estados Unidos. Los expertos indicarían que un tsunami, ya no una ola, un tsunami de contagios estaría por presentarse en los siguientes días. Y es muy importante tomar en cuenta cuál es la situación que va a pasar con el país. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día la situación a nivel mundial está en una incertidumbre, pero sabemos que los casos van a incrementar sobre todo por la reciente variante de preocupación conocida este 26 de noviembre por la OMS y a la cual el mundo le daría el nombre de Omicron. Esta variante ha incrementado casos y sobre todo países en Europa han evidenciado un incremento de los mismos, siendo Reino Unido, Dinamarca, Noruega puntos principales del incremento de casos por Omicron. Sin embargo, las autoridades indicarían que Estados Unidos estaría enfrentando en los siguientes días un tsunami de contagios COVID-19. Es muy importante entender que los casos que se reportan en Estados Unidos de manera diaria y según informes oficiales, como el de la Universidad de Johns Hopkins, refiere un promedio diario de 126.967 casos. Sin embargo, en 14 estados en Estados Unidos han experimentado un incremento del 10% durante la semana, que es muy importante, un incremento notorio en relación a semanas anteriores. Asimismo, en el fin de semana, el estado de Nueva York ha registrado un récord en el número de contagios. Este sábado 18 de diciembre, Nueva York habría registrado un incremento de casos y ha reportado 21.908 casos positivos para COVID-19, una cifra que no se ha registrado antes en esta región de Estados Unidos. Igualmente, las hospitalizaciones por COVID-19 en todo el estado se han mantenido alrededor de casi 4.000 en relación a hospitalizaciones anteriores, tomando en cuenta que el pico máximo estuvo en 18.000 en lo que fue el 13 de abril 2020. Sin embargo, ya se ve un incremento de casos. Esta situación es bastante preocupante. Estados Unidos estaría ya evidenciando el incremento de casos por la variante Omicron y ya los hospitales están teniendo sobre todo saturación de los mismos. Según la información del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se indicaría que la población que ha recibido 2 dosis de la vacuna es 61.4%, mientras que los que han recibido una dosis de refuerzo representa el 29.1% de la población. Una situación bastante baja, dado que se ha demostrado que las 3 dosis de la vacuna ayudan a hacerle frente a la variante Omicron. Otro punto muy importante es que los hospitales en Estados Unidos están lidiando con la alza de contagios y es bastante probable que Omicron provoque un aumento gigantesco en donde no puedan ser manejados. Los hospitales de distintas partes en Estados Unidos hoy en día se encuentran bastante abrumados y sobre todo Ohio se ha convertido en el estado más reciente en convocar a la Guardia Nacional para ayudar a los hospitales abrumados.
Expertos en Nebraska advirtieron que los hospitales muy pronto necesitarán racionar la atención. Funcionarios médicos de Kansas y de Missouri están aplazando cirugías, rechazando transferencias y tratando desesperadamente de contratar a enfermeros ambulantes en los momentos en que los casos están duplicando o triplicando, sobre todo los números de contagios, y tomando en cuenta que se le está asociando la temporada de frío, que con ello suma la influenza. Es muy importante entonces que ya los hospitales van viendo la abrumadora cantidad de casos que está incrementándose, pero esto todavía sería el inicio. Ese es el inicio del tsunami que los expertos mencionan que va a estar viviendo Estados Unidos en las siguientes semanas. Pero ya se ven estados que están registrando, sobre todo como el caso de Ohio, que está solicitando ayuda a la Guardia Nacional para que puedan manejar lo abrumador que se encuentra hoy día en el hospital. El promedio nacional de hospitalizaciones por COVID-19 en los 7 días ha sido 60.000 para el miércoles, muy por debajo del pico del invierno pasado. Sin embargo, es muy importante que se está viendo un incremento de los mismos. El estado de Nueva York reportó más de 21.900 personas infectadas y ello ha conseguido que se cierren espectáculos y sobre todo en la parte de lo que eran actividades programadas han sido estas canceladas. Asimismo, muchos expertos están mencionando que la situación que se va a ver en los siguientes días va a ser una situación mucho más difícil. Recordemos que Estados Unidos ya había mencionado que estaría presentando, y los picos que presenta de otro cuadro infeccioso viral de influenza se presentan para esta época. Es por ello que muchos expertos llamarían el triple golpe que estaría enfrentando Estados Unidos en las próximas semanas, donde todavía la variante Delta está causando hospitalizaciones, la variante Omicron está incrementando casos y la influenza estaría conllevando a complicar más los hospitales. La saturación de los servicios de salud en Estados Unidos se estará viendo las próximas semanas y lamentablemente ello cumpliría con las fases que han determinado algunos expertos en relación a la ola Omicron, en donde la primera fase lo que se evalúa es incremento de casos. Como los casos no son tan severos, en muchos casos son moderados, los pacientes requieren manejo hospitalario, sobre todo de manera leve, pero van saturando los servicios, ingresando a la fase 2 en donde los servicios sanitarios quedan colapsados. Y en la fase 3, de manera colateral, de manera secundaria, los pacientes que no van a poder acceder a un servicio de salud, lamentablemente van a complicarse y van a fallecer, siendo esta la tasa de mortalidad que incrementa y sobre todo la fase 3 de la ola Omicron. Es muy importante entender entonces que la situación de Estados Unidos al día de hoy es preocupante. Ya se está mencionando la situación de emergencia que están registrando algunos estados y esto va a empeorar en las siguientes semanas. Es muy importante que la población todavía ha llegado casi a un 30% de recibir una dosis de refuerzo y existe más de un 30% de personas que no han recibido ninguna vacuna. Ya los expertos mencionan que la situación de Estados Unidos va a ser un tsunami de contagios, pero un tsunami de mortalidad para todas esas personas que no han recibido ninguna vacuna hasta el momento. Es muy importante estar atentos a cómo avanzan los casos y sobre todo no bajar la guardia. La vacunación, 3 dosis, ha demostrado hacerle frente a Omicron y sobre todo las medidas de protección personal deben continuar. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Se acerca un tsunami a Estados Unidos de contagios COVID-19. El promedio diario que registra Estados Unidos de contagios es alrededor de 126.000 personas al día. Sin embargo, se ha notado un incremento hasta el 10% en algunos estados. Algunos estados como Ohio ya han solicitado ayuda a la Guardia Nacional para el manejo abrumador que tienen los hospitales, dado que están registrando ya colapso. Se están incrementando los casos asociados a la influenza por la temporada de frío, y es por ello que Estados Unidos estaría viviendo una triple situación peligrosa como sería Delta, Omicron y la influenza. En el estado de Nueva York se han registrado más de 21.000 contagios, una cifra récord que no se había registrado en lo que es a lo largo de la pandemia, y ello conllevado a cierre de actividades que estaban programadas. Estados Unidos hoy en día está enfrentando una situación difícil, pero en las siguientes semanas va a empeorar.
Recordemos que solo un 62% de la población ha recibido 2 dosis de vacuna y solo un 29% ha recibido 3 dosis de la vacuna. Todavía existe casi más de un 30% que no ha recibido ninguna vacuna. La situación en Estados Unidos se va a complicar. Las siguientes semanas serán semanas difíciles, lamentablemente, incremento de casos, colapso de hospitales y, sobre todo, incremento de mortalidad. Estemos preparados, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.